Elena yacía indefensa en el suelo de la selva, con el tobillo destrozado mientras un oso malayo furioso cargaba hacia ella con las fauces abiertas, pero una lince embarazada y un orangután huérfano de 8 meses se interpusieron entre sus garras y su garganta. Lo que estas dos criaturas hicieron durante los siguientes minutos no tiene explicación científica y cambiaría para siempre todo lo que creemos saber sobre el corazón de los animales salvajes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las densas selvas del sudeste asiático, donde el calor húmedo envuelve cada hoja y cada criatura, la vida y la muerte danzan en un equilibrio frágil que pocos comprenden verdaderamente. En el corazón de Kalimantan, la porción indonesia de la isla de Borneo, existe un santuario donde los destinos de especies completamente diferentes se entrelazan de maneras que desafían toda lógica natural. Esta es la historia de una alianza imposible, un vínculo forjado en el momento más desesperado, cuando el instinto de protección superó las barreras de la especie y la razón. Una lince euroasiática llamada Aurora, con su vientre hinchado por la preñez, se encontró cara a cara con un oso malayo furioso. A su lado, aferrado a su pelaje manchado, un pequeño orangután huérfano de apenas 8 meses temblaba de terror. Y en el suelo, incapaz de moverse, una exploradora española contemplaba lo que creía serían sus últimos momentos de vida. Lo que sucedió después desafía todo lo que creemos saber sobre el comportamiento animal y nos obliga a preguntarnos si realmente comprendemos el corazón salvaje de estas criaturas extraordinarias. Pero antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras increíbles historias. Elena Mendoza había dedicado 15 años de su vida al estudio de los grandes primates. A sus 42 años, la bióloga catalana había trabajado en reservas de todo el mundo, pero nada la había preparado para lo que encontraría en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Tanjung Puting. El centro, establecido décadas atrás en una de las selvas tropicales más biodiversas del planeta, se había convertido en refugio para animales rescatados del tráfico ilegal, de la deforestación y de las garras crueles de aquellos que veían en la fauna salvaje solo mercancía. Aurora llegó al santuario 3 años antes de los eventos que cambiarían todo. Su historia era tan extraordinaria como trágica. Había sido capturada siendo cachorra en las estepas rusas por traficantes que la vendieron a un coleccionista privado en Indonesia. Cuando las autoridades finalmente la rescataron de aquella mansión oscura donde había pasado 2 años encerrada, estaba demacrada y traumatizada. El equipo del centro la trasladó a un recinto especial diseñado para felinos de clima templado, con sistemas de refrigeración que simulaban las temperaturas de su hábitat natural. Contra todo pronóstico, Aurora no solo sobrevivió, sino que floreció. La primera vez que Elena vio a la lince, quedó fascinada por sus ojos dorados que parecían contener secretos ancestrales. El pelaje rojizo moteado de negro brillaba bajo la luz filtrada por el dosel arbóreo y los característicos pinceles negros en las puntas de sus orejas se movían captando cada sonido del entorno. Aurora era diferente a los demás animales del centro. Había desarrollado una tolerancia inusual hacia ciertos humanos, especialmente hacia aquellos que mostraban respeto por su espacio y su naturaleza salvaje. Kiki llegó al santuario en circunstancias aún más desgarradoras. El pequeño orangután había sido encontrado aferrado al cuerpo sin vida de su madre, víctima de cazadores furtivos en las plantaciones de palma aceitera que habían devorado hectáreas de selva virgen. Durante semanas,
El bebé primate rechazó todo contacto humano, gritando y mordiendo a cualquiera que intentara acercarse. Los veterinarios temían que no sobreviviera al trauma. Fue Aurora quien hizo el primer movimiento. Nadie supo explicar cómo ni por qué, pero una mañana los cuidadores encontraron a Kiki sentado junto a la cerca del recinto de la lince, mirándola con una intensidad que solo los primates pueden expresar. Aurora, en lugar de mostrar agresión o indiferencia, se acercó a la malla y permaneció allí, inmóvil, durante horas. Algo en aquella conexión silenciosa transformó al pequeño orangután. Comenzó a comer de nuevo, a responder a los cuidadores, a mostrar señales de recuperación. El director del centro, el Dr. Wahyu Pratama, tomó una decisión controversial. Permitió que Kiki tuviera acceso supervisado al recinto de Aurora durante breves periodos. La comunidad científica cuestionó la medida, argumentando que era peligroso y antinatural. Pero Wahyu había visto algo en los ojos de ambos animales que le decía que esto era diferente. No se equivocó. La relación entre la lince euroasiática y el orangután de Borneo se convirtió en algo que ningún libro de zoología podía explicar. Kiki aprendió a respetar el espacio de Aurora, a leer sus señales corporales, a saber cuándo acercarse y cuándo mantener distancia. La lince, por su parte, toleraba la presencia del pequeño primate con una paciencia que sorprendía incluso a quienes la conocían desde hacía años. Cuando Aurora quedó preñada tras el programa de cría coordinado con otros santuarios europeos, muchos temieron que su instinto maternal la volviera agresiva hacia Kiki. Ocurrió exactamente lo contrario. Elena fue asignada a documentar esta relación única como parte de un estudio sobre comportamiento interespecífico en entornos de cautiverio. Pasaba horas observando las interacciones entre la lince embarazada y el orangután huérfano, tomando notas detalladas que algún día formarían parte de un artículo científico revolucionario. Lo que no sabía era que pronto se convertiría en protagonista de una historia que trascendería cualquier publicación académica. Aquella mañana de julio comenzó como cualquier otra en el santuario. El sol tropical se filtraba entre las hojas de los dipterocarpáceos, creando patrones de luz y sombra sobre el suelo de la selva. Elena realizaba su ronda habitual de observación cuando escuchó algo que heló su sangre, un rugido grave y gutural, seguido del característico chasquido de mandíbulas que indicaba la presencia de un oso malayo extremadamente agitado, y provenía de la zona donde Aurora y Kiki realizaban su paseo matutino supervisado. El oso malayo que había irrumpido en el territorio del santuario no era un residente del centro, era un macho salvaje de aproximadamente 50 kilogramos que había sido desplazado de su hábitat natural por los incendios forestales que asolaban la región norte de Kalimantan. Durante semanas, el animal había vagado por las zonas periféricas de la reserva, alimentándose de lo que encontraba, volviéndose cada vez más desesperado y territorial. Los guardabosques habían reportado avistamientos, pero nadie anticipó que el oso se adentraría tan profundamente en el corazón del santuario. Elena corrió hacia el origen de los sonidos, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. El sendero serpenteaba entre helechos gigantes y raíces expuestas que amenazaban con hacerla tropezar a cada paso. El aire húmedo le llenaba los pulmones mientras su mente procesaba escenarios cada vez más aterradores. Aurora estaba en las últimas semanas de gestación, sus movimientos se habían vuelto más lentos y cautelosos. Kiki, aunque había ganado peso y confianza, seguía siendo un bebé vulnerable, incapaz de defenderse de cualquier depredador. Cuando finalmente llegó al claro donde se suponía que debían estar, el escenario que encontró superó sus peores temores. El oso malayo se erguía sobre sus patas traseras,
mostrando la característica mancha amarillenta en forma de herradura que adornaba su pecho negro. Sus pequeños ojos brillaban con una mezcla de hambre y agresión territorial. Frente a él, Aurora había adoptado una postura defensiva, su cuerpo posicionado entre el depredador y Kiki, quien se aferraba al pelaje de su espalda con las manos temblorosas. La lince emitía un gruñido bajo y constante, sus orejas aplastadas contra el cráneo y sus labios retraídos mostrando colmillos diseñados para desgarrar carne. A pesar de su avanzado estado de preñez, cada músculo de su cuerpo estaba tenso como un resorte listo para saltar. Era una imagen que desafiaba toda lógica evolutiva, un felino de clima templado defendiendo a un primate tropical de un úrsido asiático. Elena supo que debía actuar, pero cualquier movimiento brusco podría desencadenar el ataque del oso. Lentamente comenzó a retroceder hacia el sendero principal, donde sabía que había un puesto de comunicaciones. Si lograba alertar al equipo de seguridad del santuario, podrían traer los tranquilizantes necesarios para controlar la situación, pero el destino tenía otros planes. Una raíz oculta bajo las hojas caídas atrapó su tobillo. Elena cayó hacia adelante con un grito involuntario que resonó en el silencio tenso del claro. El sonido atrajo inmediatamente la atención del oso malayo, que giró su cabeza hacia ella con un movimiento rápido y calculador. En ese instante, Elena dejó de ser una observadora para convertirse en otra presa potencial. El oso emitió un bufido amenazante y comenzó a avanzar hacia la mujer caída. Sus garras, largas y curvadas como ganchos diseñados para trepar los árboles más altos de la selva, arañaban el suelo con cada paso. Elena intentó levantarse, pero un dolor agudo en el tobillo le indicó que la caída había causado más daño del esperado. Apenas podía apoyar peso en la pierna izquierda. Lo que sucedió entonces quedó grabado para siempre en la memoria de Elena como el momento más extraordinario de su carrera científica. Aurora, la lince que había aprendido a desconfiar de casi todos los humanos, tomó una decisión que contradecía millones de años de evolución. En lugar de huir con Kiki a un lugar seguro, mientras el oso se distraía con la nueva presa, la felina lanzó un rugido ensordecedor y se interpuso entre el depredador y la exploradora. El oso se detuvo en seco, claramente sorprendido por la audacia de aquella criatura que debería haber sido presa fácil. Aurora no era rival para un oso malayo en circunstancias normales, y mucho menos en su estado actual. Pero algo en su postura, en la ferocidad de su mirada, en la determinación absoluta de sus movimientos, hizo que el úrsido reconsiderara su estrategia. Kiki, desde su posición en la espalda de Aurora, comenzó a emitir gritos agudos y a agitar los brazos. El pequeño orangután, cuyos ancestros habían aprendido a temer a los depredadores durante millones de años, estaba participando activamente en la defensa. Sus alaridos eran ensordecedores, diseñados por la naturaleza para alertar a toda la comunidad de primates sobre la presencia de un peligro mortal. El oso malayo se encontró enfrentando algo que su instinto no sabía cómo procesar. Una lince gestante que no retrocedía, un primate que no huía, y una humana que, a pesar de estar herida, comenzaba a gritar y a lanzar ramas en su dirección. La confusión se reflejó en sus pequeños ojos mientras evaluaba si esta batalla valía el riesgo. Elena, aprovechando la distracción, logró arrastrarse hasta el tronco de un árbol caído que le proporcionaba algo de cobertura. Su tobillo palpitaba con cada movimiento, pero el instinto de supervivencia anulaba cualquier percepción del dolor. Desde su nueva posición,
Pudo observar cómo Aurora ejecutaba una maniobra que ningún manual de comportamiento felino podría explicar. La lince comenzó a moverse en semicírculos lentos alrededor del oso, manteniendo siempre su cuerpo entre el depredador y sus dos protegidos. Sus movimientos eran hipnóticos, casi rituales, como si estuviera ejecutando una danza antigua conocida solo por los predadores más astutos. Kiki se había bajado de su espalda y ahora permanecía junto a Elena, sus pequeñas manos aferradas a la camisa de la bióloga mientras observaba a su protectora enfrentar al enemigo. El oso gruñó con frustración, golpeando el suelo con sus patas delanteras en un intento de intimidación. Pero Aurora no cedió ni un centímetro. Cada vez que el úrsido hacía amago de avanzar, la lince respondía con un siseo feroz y un movimiento ofensivo que lo obligaba a reconsiderar. El tiempo parecía haberse detenido en aquel claro de la selva. Tres especies que jamás deberían haber compartido aquel momento estaban unidas por el hilo invisible de la supervivencia mutua. Elena comprendió entonces que estaba presenciando algo que trascendía la ciencia, algo que rozaba lo sagrado en el altar de la naturaleza salvaje. Los minutos se estiraban como horas mientras el enfrentamiento continuaba en aquel claro bañado por la luz filtrada de la selva tropical. El sudor empapaba la frente de Elena, mezclándose con el barro y las hojas que se habían adherido a su rostro durante la caída. A su lado, Kiki había dejado de gritar pero permanecía alerta, sus ojos oscuros e inteligentes siguiendo cada movimiento de Aurora con una intensidad que revelaba una comprensión que iba más allá de su corta edad. El oso malayo comenzaba a mostrar signos de agotamiento emocional. Su postura agresiva había cedido ligeramente. Las orejas ya no estaban completamente aplastadas contra su cráneo y sus bufidos habían perdido parte de su ferocidad inicial. Aurora había logrado lo que parecía imposible: mantener a raya a un depredador más grande y fuerte mediante pura fuerza de voluntad y estrategia defensiva. Elena sabía que esta tregua era temporal. Los osos malayos, aunque eran los más pequeños de su familia, poseían una fuerza descomunal y garras capaces de desgarrar la corteza de los árboles más duros. Si el animal decidía atacar en serio, ni siquiera la valentía extraordinaria de Aurora podría detenerlo. Necesitaba encontrar una manera de alertar al equipo del santuario. Su mano buscó instintivamente el bolsillo de su chaleco, donde guardaba el radiotransmisor de emergencia. Sus dedos tocaron el plástico familiar y un destello de esperanza iluminó su rostro manchado de tierra. Con movimientos lentos y calculados para no atraer la atención del oso, extrajo el dispositivo y lo acercó a sus labios. Antes de que pudiera presionar el botón de transmisión, el oso malayo tomó una decisión. Quizás fue el movimiento de su mano, quizás fue simplemente que su paciencia se había agotado, pero el animal lanzó un rugido ensordecedor y cargó directamente hacia donde se encontraba Elena. Aurora reaccionó con una velocidad que desafiaba su condición de preñez avanzada, lanzándose hacia el costado del oso con las garras extendidas. El impacto desvió la trayectoria del úrsido lo suficiente como para que pasara a centímetros de Elena, pero no sin consecuencias. Una de las enormes patas del oso conectó con el costado de la lince, enviándola varios metros hacia atrás. Aurora aterrizó con un gemido que heló la sangre de todos los presentes. Kiki lanzó un grito desgarrador y trató de correr hacia ella, pero Elena lo sujetó con fuerza, sabiendo que cualquier movimiento podría significar la muerte para ambos. El oso se giró, ahora visiblemente furioso por el ataque de la felina. Su atención se había desviado completamente de Elena hacia Aurora, quien luchaba por ponerse en pie. La lince cojeaba, claramente herida en una de sus patas traseras,
Pero sus ojos no habían perdido ni un ápice de su determinación feroz. Se posicionó nuevamente entre el oso y sus protegidos, aunque esta vez su postura revelaba el dolor que estaba soportando. Elena finalmente logró activar el radio. Su voz salió entrecortada pero clara mientras transmitía la emergencia. Escuchó la respuesta inmediata del equipo de seguridad. Estaban en camino. Llegarían en menos de 5 minutos. 5 minutos que podrían ser una eternidad en las circunstancias actuales. El oso avanzó hacia Aurora con pasos medidos, saboreando su aparente victoria. La lince retrocedió lentamente, guiando al depredador en una dirección específica. Elena tardó un momento en comprender lo que estaba haciendo. Aurora la estaba alejando del oso, sacrificando su propia seguridad para darle tiempo a ella y a Kiki. Fue entonces cuando Kiki hizo algo que ningún científico hubiera podido predecir. El pequeño orangután se soltó del agarre de Elena con una fuerza sorprendente y trepó al árbol más cercano con una agilidad que solo su especie poseía. Antes de que Elena pudiera gritar una advertencia, Kiki había alcanzado una rama que se extendía sobre el claro y comenzó a sacudirla violentamente mientras emitía alaridos ensordecedores. El ruido era caótico, atronador. Ramas secas caían sobre el oso, quien levantó la vista confundido por este nuevo ataque desde arriba. Kiki arrancaba hojas, frutas verdes, cualquier cosa que pudiera lanzar hacia el depredador. No era un ataque dañino, pero era increíblemente efectivo como distracción. Aurora aprovechó el momento. A pesar de su herida, la lince se lanzó hacia un arbusto denso que bordeaba el claro, desapareciendo entre el follaje. El oso, ahora bombardeado desde arriba y privado de su objetivo principal, comenzó a mostrar signos de confusión genuina. Su instinto le decía que esta batalla no valía el esfuerzo, que había presas más fáciles en la selva, que estos oponentes extraños representaban más problemas de los que cualquier recompensa podría justificar. Elena observaba paralizada, dividida entre el terror y la admiración más profunda. Estaba presenciando un nivel de cooperación interespecífica que desafiaba todo lo que había aprendido en años de estudio. Un felino y un primate, dos criaturas que en circunstancias normales jamás colaborarían, estaban trabajando juntos con una sincronización que parecía casi telepática. El sonido de vehículos aproximándose llegó como música celestial a los oídos de Elena. Los guardabosques del santuario habían llegado. El oso malayo, escuchando el ruido de los motores y las voces humanas, tomó la decisión que su instinto le había estado sugiriendo desde hacía varios minutos. Con un último bufido de frustración, el animal giró sobre sí mismo y se internó en la maleza, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Kiki descendió del árbol con cautela, sus pequeños ojos buscando ansiosamente entre el follaje donde Aurora había desaparecido. Elena intentó ponerse de pie, pero su tobillo cedió y volvió a caer. El equipo de rescate la encontró así, sentada en el suelo del claro, con un orangután bebé aferrado a su brazo y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, mientras llamaba el nombre de una lince que había arriesgado todo por protegerlos. El doctor Wahyu Pratama fue el primero en llegar al claro, su rostro normalmente sereno, ahora marcado por líneas de preocupación profunda. Detrás de él venían dos guardabosques armados con rifles tranquilizantes y una paramédica del santuario cargando un botiquín de emergencia. El escenario que encontraron los dejó momentáneamente sin palabras. Elena Mendoza sentada en el suelo con el tobillo visiblemente hinchado, Kiki aferrado a ella como si su vida dependiera de ese contacto, y ninguna señal de Aurora.
Wahyu se arrodilló junto a Elena mientras la paramédica comenzaba a examinar su lesión. Las preguntas brotaron de sus labios con urgencia contenida, queriendo entender qué había sucedido exactamente. Elena relató los eventos con voz temblorosa, cada palabra cargada con el peso de lo que había presenciado. Cuando describió cómo Aurora se había interpuesto entre ella y el oso, cómo la lince había recibido el golpe que iba dirigido a ella, los ojos del director se llenaron de una emoción que raramente mostraba. La búsqueda de Aurora comenzó inmediatamente. 2 equipos se adentraron en la vegetación siguiendo el rastro de sangre que la lince había dejado en su huida. Elena insistió en participar a pesar de su lesión, pero Wahyu fue inflexible. Necesitaba atención médica y Kiki no se separaba de ella. Llevarla al bosque en ese estado solo complicaría las cosas. Con el corazón destrozado, Elena permitió que la trasladaran a la enfermería del centro, mientras otros buscaban a la criatura que le había salvado la vida. Las horas que siguieron fueron las más largas que Elena había experimentado jamás. Sentada en una camilla con el tobillo inmovilizado, no podía apartar la mente de Aurora. La imagen de la lince enfrentando al oso, su cuerpo gestante interponiéndose entre el depredador y ella, se repetía una y otra vez como una película que no podía detener. Kiki permanecía a su lado, inusualmente callado, sus ojos oscuros fijos en la puerta, como si esperara que su protectora apareciera en cualquier momento. El sol comenzaba a descender sobre la selva cuando finalmente llegaron noticias. Uno de los guardabosques irrumpió en la enfermería con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y asombro. Habían encontrado a Aurora. Estaba viva, refugiada en una pequeña cueva natural a medio kilómetro del claro donde había ocurrido el enfrentamiento. Pero eso no era todo. El guardabosques hizo una pausa dramática antes de continuar. Aurora estaba en trabajo de parto. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La lince herida, traumatizada por el enfrentamiento con el oso, había buscado refugio instintivamente para dar a luz. Era un comportamiento típico de los felinos, que buscan lugares aislados y seguros para el momento más vulnerable de sus vidas. Pero las circunstancias estaban lejos de ser ideales. La herida en su pata trasera necesitaba atención, y el parto prematuro inducido por el estrés podía resultar en complicaciones fatales tanto para ella como para sus crías. El equipo veterinario del santuario se movilizó con rapidez militar. La doctora Siti Rahayu, veterinaria jefe del centro y especialista en felinos exóticos, lideró la operación de rescate. Llevar a Aurora a las instalaciones médicas sin interrumpir el proceso de parto requería un equilibrio delicado entre intervención y respeto por los instintos naturales del animal. Decidieron establecer una unidad médica de campo directamente en la entrada de la cueva. Elena observaba todo desde la enfermería a través de las actualizaciones constantes que Wahyu le proporcionaba por radio. Cada minuto se sentía como una eternidad. Kiki había comenzado a mostrar signos de ansiedad severa, balanceándose de un lado a otro y emitiendo pequeños gemidos que partían el corazón. El pequeño orangután percibía que algo grave estaba sucediendo con su protectora, y su angustia era palpable. La primera cría nació justo cuando el sol se ocultaba completamente tras el horizonte selvático. Un cachorro pequeño pero aparentemente saludable, que Aurora comenzó a limpiar inmediatamente con su lengua áspera. La doctora Siti reportó que la lince, a pesar de su herida, estaba cumpliendo su rol maternal con una dedicación conmovedora. 20 minutos después, llegó el segundo cachorro, tan pequeño como el primero, pero igualmente vigoroso en sus primeros movimientos. El tercer cachorro presentó complicaciones.
City detectó que estaba posicionado incorrectamente y Aurora mostraba signos de agotamiento extremo. La decisión de intervenir no fue fácil. Cualquier manipulación durante el parto podía estresar a la lince al punto de que rechazara a sus crías o incluso atacara al equipo médico. Pero no intervenir significaba arriesgar la vida tanto del cachorro como de la madre. Elena escuchaba todo a través del radio, sus manos apretando las sábanas de la camilla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Kiki había trepado a su regazo y escondía su cara contra su pecho, como si no quisiera escuchar más. La bióloga acariciaba el pelaje rojizo del orangután mientras murmuraba palabras de consuelo que no estaba segura de creer ella misma. La doctora City tomó la decisión de administrar una dosis mínima de sedante local y asistir manualmente el parto. Sus manos expertas trabajaron con precisión milimétrica mientras Aurora, sorprendentemente, permanecía relativamente tranquila. Quizás el agotamiento había vencido su instinto de protección, o quizás en algún nivel comprendía que estos humanos estaban tratando de ayudarla. El tercer cachorro nació finalmente, más débil que sus hermanos, pero respirando. City lo colocó junto a Aurora, quien inmediatamente comenzó a limpiarlo con la misma dedicación que había mostrado con los otros dos. La veterinaria aprovechó el momento para examinar y tratar la herida en la pata trasera de la lince. No era tan grave como habían temido inicialmente, pero requeriría varias semanas de recuperación. Cuando Wahyu entró en la enfermería para dar las noticias en persona, Elena ya estaba llorando, lágrimas de alivio, de gratitud, de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Aurora había sobrevivido. Sus 3 cachorros estaban vivos, y en algún lugar de aquella selva tropical, un oso malayo vagaba con una historia que contar si los animales pudieran hablar. Los días siguientes al nacimiento transformaron el santuario de Tanjung Puting en un hervidero de actividad científica y emocional. La noticia de lo sucedido se había filtrado más allá de las fronteras de la reserva, atrayendo la atención de medios de comunicación, instituciones académicas y organizaciones conservacionistas de todo el mundo. Una lince euroasiática embarazada defendiendo a una exploradora y un orangután huérfano de un oso malayo era una historia que capturaba la imaginación de cualquiera que la escuchara. Elena pasó los primeros 3 días confinada en la enfermería. Su tobillo resultó tener un esguince severo que requería reposo absoluto. Kiki se negaba a separarse de ella, durmiendo acurrucado a su lado cada noche y despertándose con sobresaltos cada vez que escuchaba un ruido fuerte. El trauma del encuentro había dejado marcas invisibles en el pequeño primate, manifestándose en pesadillas nocturnas y una dependencia emocional hacia Elena que los psicólogos animales del centro monitoreaban con preocupación. Aurora y sus cachorros fueron trasladados a una unidad de cuidados especiales dentro del recinto de felinos. La doctora City había diseñado un espacio que combinaba privacidad para la madre lactante con acceso para observación médica constante. Los 3 cachorros, 2 hembras y un macho, se alimentaban vigorosamente y ganaban peso cada día. El más pequeño, aquel cuyo nacimiento había sido tan complicado, mostraba una resiliencia que conmovía a todo el equipo veterinario. El 4.º día después del incidente, Elena finalmente recibió permiso para visitar a Aurora. Con muletas y el corazón latiendo con anticipación nerviosa, se dirigió al recinto de felinos acompañada por Wahyu y Kiki, quien caminaba a su lado sujetando el borde de su pantalón como un niño pequeño, aferrándose a su madre. La bióloga no sabía qué esperar. Los animales salvajes que habían sufrido trauma frecuentemente mostraban cambios dramáticos en su comportamiento y la maternidad
añadía otra capa de complejidad a la ecuación. Cuando llegaron al área de observación, Elena contuvo la respiración. Aurora estaba recostada en su nido improvisado, los 3 cachorros amontonados contra su vientre en una imagen de paz doméstica que contrastaba dramáticamente con la fiera guerrera que había enfrentado al oso días atrás. La lince levantó la cabeza al percibir su presencia, sus ojos dorados encontrándose con los de Elena a través del cristal de seguridad. Lo que sucedió entonces dejó a todos los presentes sin palabras. Aurora emitió un sonido bajo, casi un ronroneo, que los felinos salvajes raramente producen fuera del contexto de apareamiento o comunicación maternal. Era un sonido de reconocimiento, de conexión. Kiki respondió inmediatamente, soltando el pantalón de Elena y acercándose al cristal con las manos extendidas. El pequeño orangután presionó sus palmas contra la superficie transparente mientras emitía sus propios sonidos de saludo. Elena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos mientras observaba el intercambio. 15 años estudiando comportamiento animal no la habían preparado para presenciar algo así. La barrera del cristal separaba físicamente a la lince y el orangután, pero era evidente que el vínculo entre ellos permanecía intacto. Aurora había defendido a Kiki con su propia vida, y ahora, incluso en su estado más vulnerable como madre reciente, seguía reconociéndolo como parte de su círculo de protección. Wagyu tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida Elena. Ordenó que se abriera una pequeña compuerta en la parte inferior del cristal, lo suficientemente grande para que Kiki pudiera pasar, pero demasiado pequeña para que Aurora o sus cachorros escaparan. El equipo de seguridad protestó, argumentando que una madre felina reciente podría ser peligrosamente territorial. Pero el director había observado el comportamiento de Aurora durante años y confiaba en su juicio. Kiki no necesitó invitación. En cuanto la compuerta se abrió, el pequeño orangután se deslizó al interior del recinto con una agilidad que había recuperado junto con su confianza. Se acercó a Aurora lentamente, respetando el espacio de la madre y sus crías, deteniéndose a una distancia prudente. La lince lo observó con esos ojos que parecían contener la sabiduría de todas las selvas del mundo, y luego hizo algo extraordinario. Movió su cola, invitándolo a acercarse. El equipo científico presente documentó cada segundo de lo que siguió. Kiki se sentó junto a Aurora, no tocándola directamente, pero lo suficientemente cerca para que sus pelajes casi se rozaran. Los cachorros, curiosos por naturaleza, comenzaron a investigar al extraño visitante con sus narices diminutas. Uno de ellos, la hembra más grande, trepó torpemente sobre la pierna de Kiki antes de rodar de vuelta hacia su madre. El orangután permaneció perfectamente inmóvil durante todo el proceso, como si comprendiera que cualquier movimiento brusco podría romper el momento mágico. Elena observaba todo desde el otro lado del cristal, sus notas de campo olvidadas en su regazo, mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Wagyu, normalmente tan compuesto y científico, también tenía los ojos húmedos. Lo que estaban presenciando trascendía cualquier categoría conocida de comportamiento animal. Era algo nuevo, algo que requeriría nuevos términos y nuevos marcos teóricos para ser comprendido. Durante la siguiente hora, Kiki permaneció junto a Aurora y sus cachorros. El orangután ocasionalmente acicalaba su propio pelaje, un comportamiento típico de su especie durante momentos de calma social. Aurora alternaba entre alimentar a sus crías y observar a su peculiar compañero con lo que solo podía describirse como afecto maternal extendido. Cuando finalmente Kiki regresó a través de la compuerta,
Lo hizo con una tranquilidad que no había mostrado desde el ataque del oso. Esa noche, mientras Elena redactaba su informe preliminar sobre los eventos del día, comprendió que estaba documentando algo que cambiaría la manera en que la comunidad científica entendía las relaciones interespecíficas. Aurora no solo había defendido a Kiki durante el ataque, lo había adoptado emocionalmente como parte de su familia extendida, un comportamiento sin precedentes registrados en la literatura zoológica. Las semanas que siguieron al incidente trajeron cambios profundos tanto para los protagonistas de aquella historia extraordinaria como para el santuario mismo. La recuperación de Aurora progresaba de manera favorable bajo los cuidados expertos de la doctora City. La herida en su pata trasera sanaba correctamente, aunque la veterinaria advirtió que probablemente quedaría una leve cojera permanente como recordatorio físico de su acto heroico. Los 3 cachorros crecían robustos y sanos, sus personalidades individuales comenzando a emerger con cada día que pasaba. Elena había comenzado a caminar sin muletas, aunque todavía cojeaba ligeramente cuando el cansancio se acumulaba. Su relación con Kiki se había transformado en algo que ella misma luchaba por definir. El pequeño orangután la seguía a todas partes, dormía en una hamaca especial instalada junto a su cama y mostraba señales de angustia visible cada vez que ella se alejaba por periodos prolongados. Los especialistas en comportamiento primate del centro debatían si esto representaba un apego saludable o una dependencia problemática que podría afectar su eventual reintegración con otros orangutanes. La comunidad científica internacional había respondido al incidente con una mezcla de fascinación y escepticismo. El video de seguridad que capturó parte del enfrentamiento, aunque de calidad limitada, se había convertido en el tema de discusión en conferencias de etología alrededor del mundo. Algunos investigadores cuestionaban la interpretación de los eventos, sugiriendo que el comportamiento de Aurora podría explicarse mediante instintos territoriales más que por algún tipo de altruismo interespecífico. Otros argumentaban que precisamente esa distinción era artificial y que los animales eran capaces de motivaciones mucho más complejas de lo que la ciencia tradicional reconocía. Elena decidió escribir un artículo académico detallando sus observaciones. Pasaba las noches organizando sus notas de campo, revisando la literatura existente sobre comportamiento protector en felinos y relaciones interespecíficas en entornos de cautiverio. El documento crecía página tras página, transformándose de un simple reporte de incidente en una reflexión profunda sobre los límites de nuestra comprensión del mundo animal. Una mañana particularmente húmeda, mientras Elena trabajaba en su computadora portátil bajo el techo de palma de la estación de investigación, recibió una visita inesperada. La doctora Margaret Chen, primatóloga de renombre mundial de la Universidad de Cambridge, había viajado desde Inglaterra, específicamente, para observar la relación entre Aurora y Kiki. Su presencia en el santuario generó un revuelo considerable entre el personal científico, muchos de los cuales habían estudiado sus trabajos pioneros durante su formación académica. Margaret pasó varios días observando las interacciones entre la lince y el orangután, tomando notas meticulosas y grabando horas de video de alta definición. Sus conversaciones con Elena se extendían hasta altas horas de la noche, discutiendo teorías sobre cognición animal, empatía interespecífica y los sesgos antropocéntricos que habían limitado la investigación en estos campos durante décadas. La primatóloga británica quedó particularmente impresionada por la manera en que Kiki había participado activamente en la defensa contra el oso, un comportamiento que sugería niveles de razonamiento y planificación que muchos científicos aún se resistían a atribuir a los grandes simios.
fue Margaret quien propuso la idea que cambiaría el futuro del santuario. Durante una cena con Wahyu y Elena, sugirió que Tanjung Puting se convirtiera en el centro de un nuevo programa de investigación internacional enfocado en relaciones interespecíficas en entornos de rehabilitación. La historia de Aurora y Kiki había demostrado que existían fenómenos completamente inexplorados ocurriendo en lugares como este, fenómenos que podrían revolucionar nuestra comprensión de la inteligencia emocional animal si se estudiaban adecuadamente. Wahyu escuchó la propuesta con el entusiasmo contenido que lo caracterizaba. El santuario siempre había operado con recursos limitados, dependiendo de donaciones esporádicas y del apoyo gubernamental que fluctuaba según las prioridades políticas del momento. Un programa de investigación internacional traería no solo financiamiento, sino también visibilidad global para la causa de la conservación en Borneo. Sin embargo, también implicaría cambios significativos en la operación del centro, mayor presencia de investigadores externos y posibles conflictos entre las prioridades científicas y las necesidades de los animales bajo su cuidado. Elena se encontró en el centro de estas discusiones, su papel transformándose de observadora temporal a figura clave en el futuro del santuario. La bióloga catalana había llegado a Tanjung Puting para un estudio de 6 meses. Ahora, 3 meses después del incidente, se daba cuenta de que no podía imaginar abandonar este lugar. Aurora, Kiki y los 3 cachorros se habían convertido en algo más que sujetos de estudio. Eran familia, tan extraño como eso pudiera sonar para una científica entrenada en mantener distancia emocional de sus objetos de investigación. Los cachorros de Aurora recibieron finalmente sus nombres durante una pequeña ceremonia organizada por el personal del centro. La hembra más grande fue llamada Berani, que significa valiente en indonesio, en honor al coraje de su madre. La segunda hembra recibió el nombre de Harapan, esperanza, representando lo que su nacimiento simbolizaba para la conservación de su especie. El macho, el más pequeño y el que había tenido el parto más difícil, fue nombrado Peguang, guerrero, porque había luchado por su vida desde el primer momento. Kiki asistió a la ceremonia de nombramiento, sentado en el regazo de Elena, mientras observaba a través del cristal cómo Aurora acicalaba a sus crías. El pequeño orangután había aprendido a respetar la barrera física que lo separaba de la familia felina durante las horas en que no se le permitía entrar al recinto. Sus visitas supervisadas continuaban siendo el momento más esperado de su día, y el personal había notado que su comportamiento general mejoraba significativamente después de cada sesión con Aurora. 3 meses después de la ceremonia de nombramiento, los cachorros de Aurora habían crecido lo suficiente como para comenzar a explorar su entorno con la curiosidad insaciable típica de los felinos jóvenes. Berani lideraba cada expedición, su personalidad dominante manifestándose en la manera en que siempre era la primera en investigar cualquier objeto nuevo introducido en el recinto. Harapan prefería observar desde la distancia antes de actuar, mostrando una cautela que sus cuidadores interpretaban como signo de inteligencia excepcional. Peguang, a pesar de su inicio difícil, había compensado su tamaño menor con una energía aparentemente inagotable que mantenía a su madre constantemente vigilante. La relación entre los cachorros y Kiki se había convertido en el fenómeno más estudiado del santuario. El orangután, ahora con casi 1 año de edad, había asumido un rol que solo podía describirse como el de hermano mayor adoptivo. Durante sus visitas supervisadas al recinto de Aurora, Kiki participaba activamente en los juegos de los cachorros, adaptando su comportamiento a la fragilidad relativa de las pequeñas criaturas.
Los investigadores documentaban fascinados cómo el primate modulaba la fuerza de sus movimientos, cómo evitaba usar sus brazos poderosos de manera que pudiera lastimar a sus compañeros de juego felinos. Elena había completado el borrador de su artículo científico y lo había enviado a 3 revistas académicas de prestigio para su revisión por pares. Las respuestas iniciales habían sido mixtas. Algunos revisores alababan la meticulosidad de su documentación y la importancia potencial de sus observaciones. Otros cuestionaban sus interpretaciones, sugiriendo que estaba cayendo en la trampa del antropomorfismo al atribuir motivaciones complejas a comportamientos que podían explicarse mediante mecanismos más simples. La bióloga pasaba noches enteras respondiendo a estas críticas, defendiendo sus conclusiones con datos adicionales y argumentos refinados. El programa de investigación internacional propuesto por la doctora Margaret Chen había comenzado a tomar forma concreta. Un consorcio de universidades de 5 países había expresado interés en participar y las negociaciones para el financiamiento estaban en etapas avanzadas. Wahyu trabajaba incansablemente coordinando los aspectos logísticos, asegurándose de que cualquier acuerdo priorizara el bienestar de los animales por encima de los objetivos científicos. Elena había sido nombrada directora científica provisional del proyecto, un título que todavía le resultaba extraño pronunciar en voz alta. Una tarde de octubre, mientras Elena realizaba sus observaciones rutinarias, notó algo que la preocupó profundamente. Aurora mostraba signos de inquietud inusual, caminando en círculos por su recinto y emitiendo vocalizaciones que la bióloga no había escuchado antes. Los cachorros, sensibles al estado emocional de su madre, se habían refugiado en una esquina del recinto y observaban con ojos enormes. Kiki, quien estaba realizando su visita diaria, también parecía perturbado, manteniéndose más cerca de la compuerta de salida de lo habitual. La doctora City fue llamada inmediatamente para evaluar la situación. Después de un examen visual detallado y una revisión de los monitores de salud remotos instalados en el recinto, la veterinaria llegó a una conclusión que nadie esperaba. Aurora no estaba enferma ni herida, estaba respondiendo a algo en el ambiente que los humanos no podían percibir. City recordó haber leído estudios sobre la capacidad de los felinos para detectar cambios atmosféricos y sísmicos antes de que se manifestaran de manera perceptible para los humanos. Esa noche, una tormenta tropical de intensidad inusual azotó la región de Kalimantan Central. Vientos huracanados arrancaron árboles de raíz, lluvias torrenciales inundaron senderos y las instalaciones del santuario sufrieron daños significativos. El equipo trabajó durante horas asegurando los recintos de los animales, verificando que ninguna criatura hubiera resultado herida y evaluando la extensión de los destrozos. Aurora había predicho el desastre con horas de anticipación, demostrando una vez más que los animales poseían capacidades que la ciencia apenas comenzaba a comprender. Los días posteriores a la tormenta fueron de reconstrucción y reflexión. Elena ayudaba donde podía, su tobillo completamente recuperado, permitiéndole participar en las labores físicas de limpieza y reparación. Kiki trabajaba a su lado, imitando sus movimientos con la dedicación que caracterizaba a los orangutanes cuando observaban y aprendían de otros. El pequeño primate recogía ramas caídas y las apilaba siguiendo el ejemplo de los humanos, su contribución más simbólica que práctica pero profundamente conmovedora para quienes lo observaban. Durante la evaluación de daños, el equipo descubrió que la cerca perimetral norte del santuario había sufrido una brecha significativa. La sección dañada coincidía con el territorio donde el oso malayo que había atacado a Elena había sido visto por última vez meses atrás. Wahyu ordenó reparaciones inmediatas
y aumentó las patrullas de seguridad en la zona, pero la noticia generó una inquietud palpable entre el personal. El recuerdo del encuentro seguía fresco en la memoria colectiva del santuario. Elena no pudo evitar sentir un escalofrío cuando escuchó sobre la brecha. Por las noches, sus sueños a veces la transportaban de vuelta a aquel claro, al sonido del rugido del oso, a la imagen de Aurora interponiéndose entre ella y la muerte. La terapeuta que consultaba por videoconferencia le había explicado que era normal experimentar síntomas de estrés postraumático después de un evento tan intenso. El proceso de sanación emocional tomaría tiempo, posiblemente años, y requería paciencia consigo misma. Aurora parecía haber percibido el cambio en el estado emocional de Elena. Durante las visitas de la bióloga al área de observación, la lince frecuentemente se acercaba al cristal y permanecía allí, sus ojos dorados fijos en los de la mujer que había arriesgado su vida para proteger. Era un comportamiento que City describía como reconocimiento social, pero que Elena sentía como algo más profundo, más personal. Un vínculo forjado en el fuego del peligro compartido que trascendía las barreras de especie y lenguaje. El primer aniversario del incidente llegó acompañado de una serie de eventos que transformarían definitivamente el futuro de todos los involucrados. El santuario de Tanjung Puting había experimentado cambios profundos durante los 12 meses transcurridos desde aquel día fatídico en el claro de la selva. Las instalaciones habían sido ampliadas gracias al financiamiento del consorcio internacional. Nuevos investigadores de diversas nacionalidades poblaban las estaciones de trabajo y la historia de Aurora y Kiki se había convertido en símbolo global de la conservación de especies en peligro. Elena había decidido establecerse permanentemente en Indonesia. La bióloga catalana, quien originalmente había viajado para una estancia de investigación temporal, ahora dirigía el Departamento de Estudios Interespecíficos del centro. Su artículo científico había sido finalmente publicado en una de las revistas más prestigiosas del campo, generando debates académicos que continuaban meses después de su aparición. Las críticas iniciales habían dado paso a un reconocimiento gradual de que sus observaciones representaban una contribución significativa al entendimiento del comportamiento animal. Los cachorros de Aurora habían alcanzado la adolescencia felina, sus cuerpos casi del tamaño de su madre, aunque todavía conservaban cierta torpeza juvenil en sus movimientos. Berani se había convertido en una cazadora formidable durante los ejercicios de enriquecimiento diseñados para mantener sus instintos depredadores activos. Harapan mostraba una inteligencia excepcional para resolver los puzzles alimenticios que el equipo introducía regularmente en el recinto. Pejuan, contra todos los pronósticos de su difícil nacimiento, había desarrollado una constitución robusta y un temperamento que recordaba notablemente al de su madre. Kiki, ahora con casi 2 años de edad, había experimentado su propia transformación. El pequeño orangután traumatizado que había llegado al santuario aferrado al cuerpo de su madre muerta, se había convertido en un juvenil saludable y socialmente adaptado. Los especialistas habían logrado integrarlo gradualmente con otros orangutanes huérfanos del programa de rehabilitación, un paso crucial para su eventual liberación en la naturaleza. Sin embargo, su vínculo con Aurora y sus cachorros permanecía intacto, las visitas supervisadas continuando como parte esencial de su rutina emocional. La mañana del aniversario amaneció con una claridad cristalina poco común en la temporada húmeda. Elena se levantó temprano, incapaz de dormir con el peso de los recuerdos que la fecha evocaba. Mientras preparaba su café en la pequeña cocina de su cabaña, escuchó el familiar sonido de Kiki golpeando suavemente su ventana. El orangután había desarrollado este ritual matutino
apareciendo cada amanecer para acompañarla en su primera ronda de observaciones. Juntos caminaron hacia el recinto de los felinos, el aire húmedo de la selva llenando sus pulmones con aromas de vegetación y tierra mojada. Los sonidos del bosque despertando creaban una sinfonía que Elena había aprendido a amar profundamente durante su tiempo en Borneo. Pájaros exóticos anunciaban el nuevo día. Primates distantes intercambiaban llamadas territoriales, e insectos invisibles añadían su zumbido constante a la banda sonora de la jungla. Cuando llegaron al área de observación, encontraron a Wagyu ya presente, contemplando a Aurora y sus cachorros con expresión pensativa. El director del santuario había envejecido visiblemente durante el último año, las responsabilidades del programa internacional sumándose a las preocupaciones constantes por el bienestar de sus animales. Sin embargo, sus ojos todavía brillaban con la misma pasión que lo había llevado a dedicar su vida a la conservación décadas atrás. «Hay algo que debemos discutir, Elena», dijo Wagyu sin apartar la vista del recinto. Su tono era serio pero no alarmante, el de alguien que ha reflexionado largamente sobre lo que está a punto de comunicar. Elena sintió un nudo formarse en su estómago mientras esperaba que continuara. Kiki, percibiendo la tensión en el ambiente, se acercó más a ella y tomó su mano con sus dedos largos y sensibles. Wagyu explicó que el comité científico del consorcio había estado evaluando el futuro de Aurora y sus cachorros. La lince había demostrado una adaptación excepcional a su entorno actual, pero su presencia en un santuario tropical seguía siendo una anomalía que generaba preguntas incómodas. Algunos miembros del comité argumentaban que debería ser trasladada a una instalación en Europa, donde las condiciones climáticas serían más apropiadas para su especie. Otros defendían que separarla de Kiki y del entorno que había conocido durante años causaría un trauma innecesario. Elena escuchó con el corazón acelerado mientras Wagyu delineaba las diferentes posiciones. La idea de que Aurora pudiera ser trasladada lejos la golpeó con una fuerza que no anticipaba. Durante el último año, la lince se había convertido en mucho más que un sujeto de estudio. Era una compañera de supervivencia, un símbolo viviente de que los límites entre especies eran más porosos de lo que la ciencia tradicional reconocía. La decisión final recaería en el comité director del consorcio, programado para reunirse en 2 semanas. Wagyu había logrado que Elena fuera invitada a presentar sus argumentos directamente, una concesión significativa, dado que normalmente solo los investigadores senior participaban en estas deliberaciones. La bióloga tenía 14 días para preparar la defensa más importante de su carrera, una que determinaría no solo el futuro de Aurora, sino también el de Kiki y los 3 cachorros cuyas vidas estaban inextricablemente entrelazadas. Esa noche, Elena permaneció hasta tarde en el área de observación, contemplando a Aurora, mientras la lince descansaba rodeada de sus crías. Kiki se había quedado dormido en una silla cercana, su respiración suave y regular, creando un contrapunto al silencio de la selva nocturna. La bióloga tomó notas mentales de todo lo que necesitaba incluir en su presentación: datos científicos, observaciones comportamentales, argumentos éticos sobre el bienestar animal. Pero más allá de la ciencia, Elena sabía que tendría que transmitir algo que los números y gráficos no podían capturar. Tendría que hacer que el comité entendiera lo que ella había presenciado en aquel claro un año atrás, cuando una lince embarazada eligió arriesgar su vida por criaturas que no compartían su sangre ni su especie. Tendría que mostrarles que algunos vínculos trascienden la biología y que romperlos tendría consecuencias que ningún protocolo científico podría justificar.
Los 14 días previos a la reunión del comité fueron los más intensos de la carrera profesional de Elena. La bióloga trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, recopilando datos, organizando evidencia visual y consultando con expertos de todo el mundo que pudieran respaldar sus argumentos. La doctora Margaret Chen se había convertido en su aliada más valiosa, proporcionando contactos en instituciones prestigiosas y revisando cada versión del documento que Elena preparaba para la presentación. Kiki parecía percibir la tensión que embargaba a su cuidadora humana. El orangután se mantenía más cerca de ella que de costumbre, ofreciendo pequeños gestos de consuelo que resultaban sorprendentemente efectivos. Cuando Elena pasaba demasiadas horas frente a la computadora, Kiki le traía frutas del comedor o simplemente se sentaba a su lado en silencio, su presencia reconfortante, recordándole que no estaba sola en esta batalla. Aurora también mostraba cambios sutiles en su comportamiento durante esas 2 semanas. La lince pasaba más tiempo cerca del cristal de observación cuando Elena estaba presente, como si pudiera sentir que algo importante se estaba decidiendo sobre su futuro. Sus cachorros, ahora jóvenes adolescentes, habían heredado la sensibilidad de su madre para detectar alteraciones en el ambiente emocional que los rodeaba. Verani frecuentemente se posicionaba junto a Aurora durante las visitas de Elena, sus ojos dorados idénticos a los de su madre, siguiendo cada movimiento de la bióloga. El día de la presentación llegó con una mezcla de lluvia tropical y rayos de sol que creaban arcoíris efímeros sobre la selva. Elena se había vestido con su ropa más profesional, un contraste marcado con los pantalones de campo y camisetas desgastadas que constituían su uniforme habitual. Wahyu la acompañó hasta la sala de conferencias, donde el comité se reuniría por videoconferencia. Sus palabras de aliento, proporcionando un ancla de calma en medio de la tormenta de nervios que amenazaba con desbordarla. La sala estaba equipada con pantallas múltiples que mostraban los rostros de los 15 miembros del comité director conectados desde diferentes partes del mundo. Elena reconoció a varios de los participantes por sus publicaciones académicas, especialistas en comportamiento felino, expertos en conservación de primates, veterinarios de renombre internacional y administradores de zoológicos y santuarios de 3 continentes. Todos habían leído su informe preliminar y venían preparados con preguntas que pondrían a prueba cada aspecto de su argumentación. Elena comenzó su presentación con los datos objetivos, mostró gráficos que documentaban el desarrollo saludable de Aurora durante sus años en el santuario tropical, comparando sus indicadores de bienestar con los de linces euroasiáticos en instalaciones de clima templado. Los números revelaban que, contra toda expectativa, la lince había prosperado en un ambiente que teóricamente debería haberle resultado hostil. Su sistema de termorregulación se había adaptado, su comportamiento social era rico y complejo, y su éxito reproductivo había superado los promedios de la especie en cautiverio. Luego vinieron las observaciones comportamentales sobre la relación entre Aurora, Kiki y los cachorros. Elena proyectó videos cuidadosamente seleccionados que mostraban las interacciones entre las diferentes especies, narrando cada secuencia con la precisión de quien había dedicado incontables horas a analizar cada matiz de estos encuentros extraordinarios. Los rostros en las pantallas mostraban expresiones que variaban desde el escepticismo académico hasta el asombro genuino. Fue cuando Elena llegó al relato del incidente con el oso malayo que la atmósfera de la reunión cambió perceptiblemente. La bióloga había decidido incluir fragmentos del video de seguridad, las imágenes granuladas pero inequívocas, mostrando a Aurora interponiéndose entre el depredador
y los seres que había elegido proteger. Su voz se quebró ligeramente mientras describía el momento en que la lince recibió el golpe destinado a ella, pero se recuperó rápidamente, consciente de que la emoción debía complementar y no reemplazar a la evidencia científica. Las preguntas del comité fueron exhaustivas y en ocasiones confrontacionales. Un especialista en felinos de Alemania cuestionó si el comportamiento de Aurora podía realmente clasificarse como altruismo, o si era simplemente una respuesta territorial mal interpretada. Elena respondió citando estudios recientes sobre cognición en grandes felinos y presentando datos adicionales sobre el historial de Aurora que demostraban que el recinto donde ocurrió el ataque no formaba parte de su territorio habitual. La lince había salido activamente de su zona de confort para defender a otros. Una veterinaria de Australia planteó preocupaciones sobre el impacto a largo plazo del clima tropical en la salud de Aurora conforme envejeciera. Elena reconoció la validez de la pregunta, pero presentó el plan de manejo climático que el equipo del santuario había desarrollado, incluyendo mejoras en los sistemas de refrigeración y protocolos de monitoreo de salud específicamente diseñados para felinos de clima templado en ambientes tropicales. La pregunta más difícil vino del presidente del comité, un administrador veterano de un importante zoológico europeo que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión. Con voz grave y medida, preguntó directamente si Elena creía que su juicio estaba comprometido por el vínculo emocional que claramente había desarrollado con los animales en cuestión. Era la acusación que todo científico temía, que la subjetividad hubiera contaminado su objetividad. Elena tomó un momento antes de responder, consciente de que sus próximas palabras podrían determinar el resultado de toda la deliberación. Reconoció abiertamente que había desarrollado un vínculo profundo con Aurora, Kiki y los cachorros, pero argumentó que este vínculo, lejos de comprometer su juicio, le había proporcionado una perspectiva privilegiada que complementaba los datos cuantitativos. La ciencia del comportamiento animal, afirmó, no podía avanzar si los investigadores mantenían una distancia tan grande de sus sujetos que les impidiera reconocer las complejidades de sus vidas emocionales. La reunión concluyó sin una decisión inmediata. El comité anunció que deliberaría durante las próximas 72 horas antes de emitir su veredicto final. Elena abandonó la sala de conferencias con una mezcla agotadora de esperanza y terror, sin saber si había hecho lo suficiente para salvar a la familia que había llegado a amar más que a cualquier otra cosa en su vida. Las 72 horas de espera se convirtieron en las más largas que Elena había experimentado jamás. Cada minuto se arrastraba con una lentitud insoportable mientras la bióloga intentaba mantener su rutina habitual en el santuario. Kiki permanecía a su lado constantemente, su presencia silenciosa proporcionando un consuelo que las palabras humanas no podrían igualar. El pequeño orangután parecía comprender que algo trascendental estaba por decidirse, y su comportamiento reflejaba una madurez emocional que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde su llegada traumática al centro. Aurora también mostraba una inquietud inusual durante esos días de incertidumbre. La lince pasaba horas junto al cristal de observación, sus ojos dorados siguiendo los movimientos de Elena con una intensidad que la bióloga interpretaba como una forma de comunicación silenciosa. Los cachorros, sensibles como siempre al estado emocional de su madre, se mantenían cerca de ella en formación protectora, como si intuyeran que su familia enfrentaba una amenaza invisible, pero muy real. La llamada llegó al amanecer del tercer día. Elena estaba realizando su ronda matutina con Kiki
cuando su teléfono satelital vibró con la notificación de una videoconferencia urgente. Con manos temblorosas, activó la conexión y vio aparecer el rostro del presidente del comité en la pequeña pantalla. Su expresión era indescifrable. Los años de experiencia administrativa habían perfeccionado su capacidad para ocultar emociones hasta el momento apropiado. El veredicto fue unánime. Comenzó diciendo con voz pausada que no revelaba nada sobre el contenido de sus palabras. Elena sintió que su corazón se detenía mientras esperaba la continuación. Kiki, percibiendo su tensión, apretó su mano con fuerza sorprendente para su tamaño. Los segundos de silencio que siguieron parecieron extenderse hasta el infinito. Aurora permanecerá en Tanjung Puting, anunció finalmente el presidente, y por primera vez una sonrisa cruzó su rostro severo. Su presentación fue extraordinaria, doctora Mendoza. Nos ha mostrado algo que trasciende los protocolos habituales de manejo animal. El comité ha decidido que separar a esta familia interespecífica causaría un daño que ningún beneficio climático podría justificar. Elena cayó de rodillas sobre la tierra húmeda de la selva, las lágrimas brotando sin control, mientras Kiki la abrazaba con sus brazos largos y peludos. A través de la pantalla, el presidente continuó explicando los detalles de la decisión: financiamiento adicional para mejorar las instalaciones de climatización, designación del caso como estudio piloto para futuras situaciones similares, y reconocimiento oficial del santuario como centro de excelencia en relaciones interespecíficas. La noticia se extendió rápidamente por el santuario. Wagyu fue el primero en llegar, su rostro normalmente compuesto ahora radiante con una alegría que no intentaba disimular. La doctora Siti apareció minutos después, seguida por guardabosques, cuidadores y voluntarios que habían seguido la saga de Aurora y Kiki desde el principio. La celebración improvisada que siguió fue un testimonio del afecto que estos animales habían generado en todos quienes los conocían. Esa tarde, Elena llevó a Kiki al recinto de Aurora para una visita especial. La lince pareció percibir inmediatamente el cambio en el ambiente emocional, su postura relajándose de una manera que no había mostrado en semanas. Cuando Kiki entró a través de la compuerta y se acercó a ella, Aurora emitió aquel sonido bajo y vibrante que reservaba solo para los miembros de su familia extendida. Los cachorros rodearon al orangután con entusiasmo juvenil, iniciando los juegos que se habían convertido en ritual sagrado de su extraña pero hermosa convivencia. Elena observaba desde el área de observación sus notas de campo olvidadas mientras absorbía la escena con todos sus sentidos. 15 años de carrera científica la habían preparado para muchas cosas, pero no para el amor profundo que sentía hacia estas criaturas, que habían transformado completamente su comprensión del mundo natural. La bióloga que había llegado a Borneo buscando datos para publicaciones académicas había encontrado algo infinitamente más valioso: una familia que trascendía las barreras de la especie. Los meses siguientes trajeron cambios que consolidaron el legado de aquella historia extraordinaria. El santuario de Tanjung Puting se convirtió en destino obligado para investigadores de comportamiento animal de todo el mundo. El artículo de Elena fue citado en docenas de publicaciones posteriores, inspirando una nueva generación de estudios sobre empatía y cooperación interespecífica. La doctora Margaret Chen coescribió con ella un libro que se convirtió en lectura obligatoria en programas de biología y conservación de universidades de 5 continentes. Aurora vivió 8 años más después del incidente, alcanzando una edad avanzada para su especie en cautiverio. Sus últimos días fueron tranquilos, rodeada de sus cachorros adultos y de Kiki,
quien nunca dejó de visitarla incluso después de su reintegración exitosa con otros orangutanes. Cuando finalmente cerró sus ojos dorados por última vez, Elena estaba junto a ella, susurrándole palabras de gratitud que la lince quizás no podía entender, pero que ciertamente sentía en algún nivel profundo de su ser. Kiki fue liberado eventualmente en una zona protegida de selva virgen, cumpliendo el objetivo último de todo programa de rehabilitación. Pero cada año, durante la temporada en que los orangutanes se acercan a las zonas periféricas del santuario buscando frutas maduras, los guardabosques reportaban avistamientos de un macho grande con una marca distintiva en el hombro que se detenía cerca de las cercas, observando hacia el interior como si buscara rostros familiares. Elena permaneció en Tanjong-Puting el resto de su vida profesional, eventualmente asumiendo la dirección del santuario cuando Wahyu se retiró. En su oficina, sobre el escritorio donde tomaba las decisiones que afectaban la vida de cientos de animales, mantenía una fotografía enmarcada. La imagen, capturada por una cámara de seguridad el día del incidente, mostraba a una lince embarazada enfrentando a un oso malayo, con un pequeño orangután aferrado a su espalda y una mujer caída detrás de ellos. Era un recordatorio diario de que la naturaleza guardaba misterios que la ciencia apenas comenzaba a comprender, y de que el amor, en todas sus formas extraordinarias, no conocía fronteras de especie ni límites de posibilidad.